el doctor Carlos Sánchez Berzaín, exfuncionario boliviano, director del Instituto Interamericano para la Democracia, está con nosotros. Doctor, un placer nuevamente que nos acompañe estos minutos. Un abrazo. Mucho gusto, un saludo y a toda su audiencia. Doctor, comencemos con lo que ha pasado en Naciones Unidas durante los últimos días. Vimos que los discursos, entre comillas, que llegaron a ofrecer los representantes o los dictadores, en este caso Maduro, el representante de Nicaragua que fue Denis Moncada, y los diversos representantes de esta ala que usted denomina del castrochavismo, prácticamente suenan siempre a victimización, a un discurso en contra del imperio, y hacen mención específica de las sanciones que ellos llaman agresiones de parte de Estados Unidos en contra de su dictadura. Es decir, hay una orientación de donde lleguemos, digamos que somos las víctimas y no somos victimarios. A nosotros nos agreden, nosotros no agredemos a nadie. Estados Unidos es el malo y nosotros seguimos siendo las víctimas de esos malos. Sus reflexiones sobre lo que pasó en la ONU, para iniciar. Bueno, es el permanente argumento de los violadores de derechos humanos y de los regímenes de crimen organizado transnacional, donde a través de este sofisma de presentarse como víctimas, tratan de tapar, de disimular los crímenes que cometen. Cuba, Venezuela, Nicaragua, acompañada de la Argentina y con algún tipo de eco de parte del gobierno de López Obrador de México, tratan de presentar la situación de miseria, de hambre, de violación de derechos humanos, de absoluta angustia a la que han llevado a los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua como un resultado de terceros. O sea, tienen que buscar un culpable para tapar sus crímenes, su ineficiencia, su corrupción, los narcoestados que han construido. Y ese alguien es lo que ellos llaman el imperialismo, pero en tiempos de la revolución tecnológica en el siglo XXI ya nadie les cree. Nadie les cree porque en las redes, porque en las noticias diarias, porque en la vida real que la gente puede observar, está viendo que Cuba es un país en el que no hay salud, no hay alimento, no hay ninguna posibilidad de desarrollarse, no hay libertad. Hay un sometimiento absoluto al poder del grupo dictatorial, lo mismo que en Venezuela, que está en crisis humanitaria, y lo mismo que en Nicaragua, que está sometida, además de una crisis de pandemia y una crisis económica, a una brutal represión de parte del régimen castrochavista de Ortega. Entonces, lo que usted menciona es simplemente la coartada de las dictaduras para tratar de justificar lo injustificable. Y hacen eso para tratar de impresionar a la comunidad internacional porque en su país nadie les cree. La línea a seguir parece es seguir tratando de venderle también al mundo la disposición de hacer o de realizar comicios en donde los pueblos de diferentes naciones supuestamente elijan. Vamos a la que está más cerca, su propia nación, Bolivia. ¿Cómo está, según su visión, lo que va a ocurrir en menos de 20 días? Porque usted ha dicho claramente de que se puede ir un dictador, pero se puede quedar la dictadura. Hay un sistema montado que simplemente se mantiene y por tanto no se puede creer que con la salida de Evo Morales, particularmente en el caso de Bolivia, pues se acabó todo. Ahora Yanina Áñez, la presidenta interina, ha declinado, hay un rejuego en la oposición, pero las encuestas dicen que Luis Arce, el candidato del MAS, es el que tiene la mayor posibilidad, por lo menos en la votación, no de ganar en primera vuelta, porque la ley dice cuáles son los porcentajes para lograrlo, pero vemos que el escenario se complica en Bolivia. ¿Cómo lo lee usted, que es boliviano y que está seguramente mucho más empapado de esto? Mire, el tema es que hay que mirar el caso boliviano como un ejemplo muy importante para lo que viene en Cuba, Nicaragua y Venezuela. La premisa en Bolivia es que salió el dictador, pero no salió la dictadura.
En Bolivia la dictadura sigue vigente y está vigente en base a tres pilares. Primero, un sistema jurídico institucional dictatorial representado por su constitución y sus leyes que han vulnerado y han hecho desaparecer la república. Segundo, un grupo criminal territorial operado fundamentalmente por las federaciones de productores de coca y de cocaína, que son el instrumento violento, los movimientos denominados sociales, lo que equivale a los grupos colectivos de Venezuela o a los grupos de choque de Cuba, para amedrentar a la gente. Y tercero, con esos dos elementos manejan impunidad. Entonces, Bolivia está yendo a una elección en el mismo sistema dictatorial. Está yendo a una elección con la constitución y las leyes de la dictadura en las que no hay sufragio universal. El sufragio universal ha sido liquidado en Bolivia porque no hay igualdad ciudadana. De los diputados que se van a elegir, 7 son designados prácticamente a dedo por un sistema corporativista fascista, diciendo que son indígenas campesinos. Con el 26% de la votación en Bolivia se puede tener el control del 50% del Senado. Y con el 30% de la votación se puede tener la mayoría en las dos cámaras de la Asamblea, tanto en senadores como diputados. Y con el 40%, si tiene diferencia del 10% sobre el segundo, puede ser un presidente. O sea, han hecho desaparecer con esas normas que están también vigentes en Venezuela, en Nicaragua, han llevado inclusive al 35% el voto en primera vuelta. Han hecho desaparecer el concepto de voto universal, de sufragio universal, que está fundado en la igualdad de la ciudadanía. No hay igualdad ciudadana, hay unos que tienen más derechos, que son los grupos que manipulan la dictadura y que han creado un falso sistema electoral y un falso sistema democrático que se llama dictadura electoralista, para que con pocos votos, con gran fraude electoral y con manipulación, ellos siempre ganen las elecciones, llegando a la conclusión de que la dictadura electoralista hace que el pueblo vote pero no elige. Eso estamos viendo en Bolivia, es muy peligroso. Cualquier cosa puede pasar y las elecciones del próximo 18 de octubre en Bolivia no son elecciones en democracia, porque en Bolivia no ha habido ni transición ni hay democracia. Termino con lo que ha empezado esta reflexión. Salió el dictador, no salió la dictadura, y hay que cuidar esto cuando vengan los procesos de transición de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, porque equivale a que cuando se derrotó al nazismo, al nazifascismo en la Alemania nazi, después de la Segunda Guerra Mundial, al término de la Segunda Guerra Mundial, muerto Hitler porque se suicidó, se hubiera mantenido en la legalidad al Partido Nacional Socialista y se hubiera mantenido la Constitución y las leyes del Reich. Entonces, los fascistas, los nazis, hubieran ganado elecciones los siguientes 30 años. Lo que hay que hacer es acabar con la dictadura, y eso supone cesar, terminar con las leyes que ellos han falsificado y que han impuesto, que son sus constituciones y que son lo que llaman leyes, que son verdaderamente leyes infames que violan los derechos humanos, e inhabilitar, como lo acaba de hacer el Ecuador, al instrumento de la dictadura, que es el partido político y los criminales que han sometido al pueblo durante todo ese tiempo. Doctor, para después pasar a Venezuela, ¿ve usted algún espacio para una alianza opositora que venza al MAS antes de las elecciones? Porque Áñez supuestamente va a respaldar al que tenga, dice ella, más posibilidades de vencer al MAS. Pero usted, aparte de este movimiento que se dio hace una semana y que todavía no se sabe a quién va a endosar, porque está Camacho y está Mesa, ¿usted ve la posibilidad de una unión que le impida al MAS alcanzar por lo menos ese incómodo trecho de llegar hasta una segunda vuelta otra vez? Mire, aquí hay dos papelones históricos, dos actos de traición a la patria que son muy complicados. El primero tiene que ver con Yanine Áñez y su gobierno, que tenía que ser un gobierno de transición para llevar a Bolivia del estado dictatorial a la democracia, y no ha sucedido. Es simplemente un gobierno interino, que es un gobierno continuista de la dictadura, está funcionando con las leyes, la constitución de la dictadura, o sea, es mera continuidad. Eso es alta traición a la patria,
más todavía cuando ella, en base a las leyes de la dictadura, ha sido candidata y después se ha retirado. Pero la otra traición a la patria que se está produciendo en Bolivia es la de los candidatos que se llaman de oposición, que divididos en 6 o 7 facciones han rehusado un proceso de unidad. Y esto tiene que ver con Áñez, con Mesa, con Camacho, con Quiroga, con Chi, con todos los candidatos menores, Bayá y otra gente que hay ahí, que están dividiendo la opción de más de 2/3 de los bolivianos que no quieren al dictador. Y están permitiendo que un 30% de votos en los cuales hay un 10% de fraude, operados por la dictadura, arrinconen al pueblo boliviano y lo sigan teniendo como rey. O sea, en Bolivia no se ha hecho transición, se ha vuelto a la república, no se ha anulado como cunde la constitución del denominado Estado plurinacional usurpador, ha sido la vigencia de la República de Bolivia con la constitución del año 67 de forma 44, cosa que es muy sencilla, y además de no haber hecho eso, a tolerar toda la estructura jurídico-constitucional y de la dictadura que mantiene a Bolivia como un narcoestado, tenemos opositores o gente que se dice opositora que está yendo a una elección en dictadura, alentando, promoviendo y sosteniendo la división para darle opción a la dictadura a que siga siendo la fuerza más importante. O sea, yo deseo, el pueblo boliviano quiere, y yo con él, que así sea en el último momento haya un bloque de unidad. No lo han hecho en casi un año, venimos siendo en esto desde noviembre del año pasado y no parece que lo van a hacer en las próximas 3 semanas. Necesitamos que Bolivia reconozca que el gobierno, que la presidenta, con un decreto presidencial reconozca la vigencia de la Constitución de la República de Bolivia y haga elecciones en democracia, no elecciones en dictadura. No lo ha hecho desde noviembre del año pasado, casi por 11 meses, no parece que lo va a hacer en las siguientes 3 semanas. Pero lo último que se pierde es la esperanza, y si no sucede en ninguno de estos dos elementos que tienen que fracturar la dictadura, pues hay que decirle a Bolivia y al mundo que lo que viene el 18 de octubre son simplemente nuevas elecciones en dictadura, el sistema de dictadura electoralista que no ha sido cambiado en Bolivia, y que eso no es democracia, eso es simplemente más de lo mismo. Vamos a ver qué pasa allá en su nación. Pasemos a Venezuela. Hay un informe de Naciones Unidas que dice claramente crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Se le presentó a la Unión Europea, a la señora Pedrosa, la representante de la Unión Europea en Venezuela, un informe en el que supuestamente se desmiente todo y que se le dice la verdad, entre comillas, de lo que ha ocurrido en esa nación en relación a ese informe. Y le piden a la Unión Europea que rectifique su visión sobre la opinión que tiene sobre el hecho de no mandar a una misión de observación electoral a las elecciones legislativas de diciembre. Es decir, hay una cantidad de movimientos desde el lado de la dictadura de Maduro para tratar de hacer creer que hay voluntad de hacer comicios ajustados a la ley, se liberaron a una cantidad de presos políticos. ¿Esto le da algún tipo de garantía a la gente, le da fuerza, le da credibilidad al proceso o es parte de este guión del que estamos hablando? Mire, la situación de Venezuela es dramática. Y es dramática porque desde hace casi 2 años tiene un presidente legítimo que es Juan Guaidó, que no ha formado gobierno, que no ejerce gobierno y que no ejerce ninguna iniciativa. La iniciativa está librada a la usurpación, que ahora ha convocado a unas elecciones, y el presidente legítimo de Venezuela, con sus embajadores y con su reconocimiento de casi 60 países, está limitado a la queja y no toma iniciativa. En ese escenario se ha producido una cosa que es histórica, y es el informe de las Naciones Unidas sobre las violaciones a los derechos humanos, que es contundente. Y lo que ese informe hace es certificar lo que todo el mundo sabía, y sabe que en Venezuela se tortura, se mata, se asesina, se encarcela, se ejercen todos los mecanismos de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad
en contra de los ciudadanos venezolanos para mantener indefinidamente en el poder un régimen usurpador, narcotraficante, terrorista, que es este régimen castrochavista jefaturizado por Nicolás Maduro. Este informe viene a ratificar la fortaleza de las acusaciones penales que en el marco de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional han abierto causa en Nueva York y en la Florida contra Nicolás Maduro y su entorno, poniendo inclusive premios por la captura. Quien ayuda a la captura a Nicolás Maduro gana un premio de $15 millones. Quien ayuda a la captura de Tarek al-Aissami una cantidad igual, Diosdado Cabello 10 millones. O sea, estamos hablando de gente que está buscada por la justicia internacional, que está señalada por este informe de las Naciones Unidas y que tiene todavía la movida política criminal de convocar a elecciones. O sea, quien crea que esas elecciones tienen un mínimo de legitimidad, simplemente se está prestando a la jugada de sostener un régimen usurpador, dictatorial, de delincuencia organizada. Los principales operadores que están en ese proceso de sostener son el gobierno de España, porque el gobierno de España está penetrado por el castrochavismo. Podemos, que está representado por Pablo Iglesias, es la extensión, es el brazo castrochavista de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua en Europa. Ese grupo político ha sido creado con el dinero proveniente de los regímenes castrochavistas de Venezuela, de Bolivia con Evo Morales, de Cuba, y ha sido fortalecido para hacer lo que está haciendo hoy día. O sea, estamos viendo simplemente el rebote del castrochavismo que toma parte y que es gobierno en España, operando para sostener el régimen de delincuencia organizada de Venezuela frente a una oposición venezolana que es en exceso pasiva y que con su falta de unidad, de nuevo el tema de la unidad, ayuda a que las iniciativas estén del lado de la dictadura, cosa que no debería suceder. La pregunta es, ¿qué pasa después del informe de las Naciones Unidas? Y el tema es que ojalá en base a ese informe de las Naciones Unidas, el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, y el G4 y los grupos que se llaman de oposición, se animen de una vez a tomar una iniciativa y a pedirle a la comunidad internacional la conformación de una fuerza de tarea multinacional para cesar la usurpación, o algo que equivalga a eso, porque si siguen con los discursos, el informe va a ser simplemente un documento más, y por la inacción de la oposición, que se convierte ya casi en complicidad, no va a cesar la usurpación. Y ese es quizás el mayor riesgo o la mayor burla que uno puede percibir de lo que ocurre en el sistema interamericano y en el mundo, doctor Sánchez. Porque uno dice, bueno, pues, por ejemplo, Nicaragua, vamos a hablar de Nicaragua después de la pausa. Antes de ir a la pausa, le dejo esto para que me haga el comentario y después vamos a la pausa. Es decir, en Nicaragua, que se desconozca Nicaragua en la OEA, que la OEA desconozca a Nicaragua, que el mundo desconozca a Ortega, a la dictadura de Ortega, y que se nombre un gobierno de transición. Uno dice, eso ya pasó en Venezuela, y Guaidó no ejerce el poder, y Guaidó está reconocido por más de 50 países, y entonces uno dice, el sistema interamericano y el mundo simplemente le da la espalda a la legalidad y a las acciones que hacen ellos mismos. Cuando reconoces a Guaidó, vos tenés que apoyar a Guaidó. Si Guaidó te pide ayuda, tenés que darle ayuda. Y sin embargo, a la hora de ejercer el poder, es Maduro el que está siempre ejerciendo el poder. A ver, el tema en eso yo le quiero hacer una corrección. Todo bien, Guaidó reconocido, pero tiene que tomar iniciativa. Para decirlo en criollo, la iniciativa, la pelota está en la cancha de la oposición venezolana y ellos no han articulado, no han armado gobierno. Guaidó no tiene ministros y Guaidó no tiene un plan concreto donde pida la ayuda a la comunidad internacional. Y cuando uno les dice esto a los venezolanos, dicen es que si pedimos no nos van a dar. O sea, si no piden, nunca vamos a saber si les dan o no les dan. Se ha activado el TIAR después de más de un año de esfuerzos y de insistencia. ¿Por qué no aplican el TIAR para llevar adelante la conformación de una fuerza multinacional que no lleve a la confrontación, que no lleve a la agresión, que lleve simplemente a la organización de lo que en derecho internacional se llama la amenaza creíble?
Yo creo que la comunidad internacional y los países defensores de la democracia han ido muy adelante de las expectativas tradicionales, estableciendo no solamente sanciones, reconocimiento y declaraciones, sino dejando la posibilidad de que un presidente legítimo ejerza el poder, y ahora no ejerce el poder. O sea, no le echen la culpa a la comunidad internacional de algo que tiene que hacer el gobierno legítimo de Venezuela y que no lo hace. En eso sí, la parte de la responsabilidad que se debe asumir desde lo interno del país, desde quienes quieren forzar en realidad el gobierno que se hace, mejor dicho, la usurpación en Venezuela, tendrían que hacer un poco más. Hay violencia en Venezuela, la situación de pobreza y de falta de servicios básicos ha llevado a la gente nuevamente a protestar. ¿En qué puede venir esto? Pues vamos a estar pendientes de eso. Voy a la pausa, doctor Sánchez. Volvemos con Nicaragua, que pues lógicamente queremos tocar a nuestro país porque se sigue caminando irremediablemente hacia un supuesto proceso electoral. Ortega sigue reprimiendo, está mandando a aprobar leyes para presionar más con represión y eliminar a la oposición nicaragüense. Es decir, ¿se puede pensar en algo así, en algo creíble para Nicaragua, tomando en cuenta que el dictador no quiere de ninguna manera opositores de verdad o contrincantes de verdad? Voy a la pausa comercial y vuelvo con el invitado, el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Conversando con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia. Doctor, en Nicaragua avanzamos como corderitos, diría yo, mansamente, en el ritmo de que Ortega quiere para un supuesto proceso electoral con presos políticos, sin libertades públicas, con leyes o iniciativas de ley que quieren volver a nicaragüenses extranjeros para criminalizarlos, amenazando con cadena perpetua, y ahora una ley mordaza, una ley ciberdelitos. Es decir, uno pregunta, ¿en qué cabeza cabe que uno puede pensar en un proceso electoral bajo esas condiciones? Bueno, eso es lo que se llama la dictadura electoralista. O sea, la dictadura electoralista es una dictadura que está simulando democracia a través de unas elecciones falsificadas. Y para falsificar las elecciones, primero violentan las libertades individuales, escogen quién puede ser candidato, quién no puede ser candidato, quién puede votar, quién no puede votar, manipulan los registros públicos, los documentos de nacimiento, los documentos de identidad, manipulan la opinión pública, establecen un sistema electoral que es absolutamente falsificado, eliminando el sufragio y el voto universal, como he comentado en el tema de Bolivia, porque lo de Bolivia no es una creación de los bolivianos, es la copia del castrochavismo. Lo de Nicaragua es igual. Establecen un mecanismo en el cual van a simular democracia, pretendiendo que democracia son elecciones, y las elecciones que manejan son manipuladas con todos los elementos que usted me está mencionando. O sea, ¿qué tenemos en Nicaragua? Tenemos de nuevo la maniobra del castrochavismo, de manos de Ortega, de la dictadura de Ortega, para pretender engañar a los nicaragüenses y al mundo con unas elecciones que no son elecciones libres y limpias, que son elecciones en dictadura y que van a tratar de servir para buscar la legitimación del crimen organizado que detenta indefinidamente el poder. Mire, uno de los elementos ridículos en Nicaragua es que para ser presidente usted necesita ganar en primera vuelta con el 35%, con 10% de ventaja sobre el segundo. O sea, eso es ridículo. Estamos hablando de un tercio de apoyo, en el cual habrá un 15% de fraude electoral. O sea, estaremos con un Ortega que va a tener el mismo apoyo que tuvo el 2007, que equivale a cerca del 19 o 20% de un respaldo también manipulado. O sea, ¿qué está fallando? Porque cómo hay que tratar de buscar solución y de frenar esta manipulación en Nicaragua. Está fallando primero la oposición, porque esto que usted está diciendo tiene que venir de parte de la oposición. Una oposición dividida y en muchos casos funcional, manipulada por los intereses de la propia dictadura y bien recompensada por el sistema
de poder político y económico que maneja la dictadura. O sea, hay que sincerar la oposición en Nicaragua, en Bolivia, en Venezuela, porque la oposición está siendo demasiado funcional al sistema dictatorial. La oposición tiene que sincerarse frente a su pueblo y hacer un corte entre lo que es dictadura, elecciones en dictadura y lo que son elecciones libres y limpias en un proceso de transición a la democracia de verdad. El ejemplo que yo creo que podemos tomar en esto es lo que está pasando en Ecuador. El Ecuador ha avanzado realmente en un proceso de transición. Está condenado a 8 años de cárcel por corrupto el ex dictador Rafael Correa. El partido que él manejó está inhabilitado y todo el conjunto de cómplices también están condenados. Ese es un avance importante que permite facilitar democracia. Ahora, en el proceso nicaragüense hay que empezar por mostrar, por denunciar lo que usted está diciendo, pero eso además de venir de los líderes de oposición que están en el exilio, además de venir de la prensa libre, tiene que venir de quienes se dicen opositores dentro del sistema nicaragüense, que tienen que tener el valor de hablar con claridad y de sincerar lo que realmente está pasando. Doctor, y vienen un asunto que creo que es importante. Ortega, hasta antes de que él asumiera el poder, podía ganar con el 35%. En el 2014 empujó una reforma constitucional que dice que gana en Nicaragua el que tenga la mayoría, aunque vote nada más el 10%, aunque vote nada más el 10%, ese 10% es el que decide, ¿verdad?, quién es el que va a seguir en el poder. Eso es lo que se llama el sistema jurídico constitucional de la dictadura. O sea, han hecho sus propias instituciones que no son democráticas, son leyes, pero son leyes infames. Y eso es lo que hay que quebrar, eso es lo que hay que cesar para avanzar a un proceso democrático veraz, para un proceso democrático en el que hayan elecciones libres y limpias. Porque le quiero recordar, la democracia no solamente son elecciones libres y limpias. Para que haya democracia, además de elecciones libres y limpias, y para que sean libres y limpias las elecciones, tiene que haber Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos, libertades fundamentales y división e independencia de poderes. Nada de eso hay en Nicaragua, no hay en Bolivia, no hay en Venezuela, y hay que seguir denunciando que esto se trata de elecciones en dictadura. Nicaragua tiene un gran avance, la comunidad internacional está mucho más solidarizada con Nicaragua, el rechazo y el repudio a la identificación de Ortega y su grupo como dictadura de delincuencia organizada es cada vez más clara. Hay cada vez crecientes sanciones internacionales, o sea que yo creo que en el plano internacional el avance es bueno, pero de nuevo, le toca jugar al proceso interno nicaragüense, y ahí si la oposición sigue siendo funcional, pues vamos a seguir el camino de Bolivia o de Venezuela, donde la posibilidad de recuperar la libertad y la democracia se traba por la alta traición de quienes, como líderes políticos, estarían obligados a decir la verdad y a luchar con transparencia a favor del pueblo, y lo que hacen es ayudar a la permanencia del sistema dictatorial. En menos de 20 días va a haber una reunión de la Asamblea General de la OEA. Ahí el planteamiento, hay un borrador, una resolución, un borrador que dice que la OEA va a conminar a Ortega, va a instar a Ortega. Ya vamos a terminar, doctor. Yo sé que está con su tiempo. Va a conminar a Ortega. Tengo que empezar. Entonces, disculpa, pero lo voy a tener que dejar. Ese era el acuerdo que hicimos. Yo tengo que participar del foro Quo Vadis Salvador en el Interamerican Institute. Estamos de acuerdo, estamos demorando. Le doy nada más entonces la pregunta y aprovecho usted para cerrar su intervención. Gracias. La OEA puede poner como plazo a Ortega que cumpla o no con proceso electoral libre y transparente. ¿Hay posibilidad de presionarlo de verdad con una resolución de este tipo o simplemente es un documento más? No, la presión es muy importante. La presión es muy importante porque lo deslegitima y porque lo pone en la misma canasta de Venezuela, de Cuba y donde estuvo Evo Morales con Bolivia. Pero eso es muy importante, pero no es suficiente. Aquí se necesita una acción externa que va muy bien y una acción interna que no va muy bien. Encárguense ustedes los nicaragüenses, como tenemos que encargarnos los bolivianos y se tienen que encargar los venezolanos, de que la acción de oposición interna en nuestros países sea una oposición de verdad, no la oposición funcional que está yendo en Bolivia a elecciones en dictadura, no la oposición funcional que está queriendo hacer creer que lo que viene
en Nicaragua van a ser unas elecciones en las que hay alguna posibilidad de derrotar al dictador y no la oposición funcional de Venezuela, que lo que hace es simplemente dejarle la iniciativa liberada al dictador. O sea, tenemos que ajustar la acción interna de lucha por la democracia en nuestros países, porque la acción internacional va bien. Y el tema es, casualmente, si participas o no en un proceso como ese, con todas las libertades conculcadas y con el fraude en el camino, ¿participas o no? ¿Legitimás o no? Esa es una gran pregunta que cabe para las fuerzas internas. Bueno, hay las dos experiencias, ¿no? Cuando no se participa, se pierde todo; cuando se participa, se legitima. Pero lo importante es que antes que eso suceda, puede actuar la resistencia civil para producir el cambio. El pueblo tiene que movilizarse, los líderes tienen que ir a aquello. No se trata, esa es una mala pregunta, participar o no participar. Lo que hay que decir es, ¿hay o no hay elecciones? No es decir, vamos a participar o no vamos a participar. No van a haber elecciones en dictadura. Eso es otra cosa. Hay que mover el eje de confrontación al hecho de que si las elecciones no son libres y limpias y en democracia, no hay elecciones. Y que el dictador siga siendo dictador, pero que no busque legitimarse a través de una farsa de ese tipo. Doctor Sánchez, le agradezco nuevamente que haya tenido este espacio con nosotros. Gracias por los minutos que le he robado y hasta la próxima que nos podamos comunicar.